Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. ¿Trajeron su Biblia? ¿Qué tal si la abre un momentito? Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17 y siguientes. ¿Lo tienen? Vamos a leer todos juntos estos textos. Y dice el Señor Jesús: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Lea conmigo. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Señor, yo te ruego que esta mañana tú nos hables, que tu palabra sea glorificada en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilustre lo que con palabras no podemos decir, pero que la iluminación que viene de tu Espíritu traiga sobre nosotros entendimiento. He rogado, Señor, que esta palabra toque el corazón de mis hermanos y ellos sean transformados para que cada día puedan ver tu gloria, alinear su corazón a tu voluntad y esperarte con las ansias y el entusiasmo de tu Espíritu. Gracias por permitirnos hoy sentarnos a tu mesa y oramos a ti, mi Padre, en el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Siéntense un momento, por favor. Gracias, mi amor. La amorosa ley del Señor. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, usted y yo hemos leído en la Biblia que Dios tiene un deseo, y ese deseo es que podamos estar en intimidad y en comunión con Él. Hace muchas semanas atrás compartí con ustedes un mensaje que he titulado El propósito eterno, y en el cual observábamos a la luz de la Biblia que si algo desea Dios es tener un pueblo para su gloria. Ese es el propósito eterno de Dios. El tema fundamental de la Biblia es que Dios está deseando tener una familia con la cual compartir su gloria. Él ha glorificado a Jesucristo como Rey y desea que ese Rey también tenga una iglesia que es su esposa con la cual compartir su gloria. Sin embargo, aunque Dios ha dado su palabra desde el comienzo de la humanidad, el diablo se ha levantado para tratar de desmentir la verdadera palabra de Dios. El diablo jamás ha dicho una verdad acerca de Dios. Hemos encontrado en el Nuevo Testamento que inclusive cuando el diablo citaba la palabra de Dios, la hacía con una intención incorrecta, lo que hacía que lo que él pronunciara en sí no fuera verdad, sino mentira.
Si nos vamos al principio de la Biblia, ustedes recuerdan muy bien cómo Satanás o el diablo, camuflado en una serpiente, se atrevió a decirle a la primera madre de todos los vivientes, a la primera mujer viviente, que lo que Dios había dicho no era cierto. En Génesis capítulo 3, versículos 1 y siguientes, la Biblia dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: hey, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer va a caer en la trampa del diálogo con quien no debía hablar y le dijo: podemos comer del fruto de todos los árboles, le respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Así que imagínense el siguiente versículo como ese tipo de persona que viene a sembrar cizaña, que primero gesticula y entonces trata de desmentir lo que otra persona ha dicho. Y dice el versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer: bobita, no es cierto, no van a morir. Usted ya sabe lo que ocurrió. La Biblia dice que además del diablo atreverse a desmentir a Dios, luego lo va a acusar ante la mujer y le va a decir que Dios es un ser mentiroso, un ser egoísta, un ser cruel y un ser malvado. Y mire lo que dice el versículo 5. No le creas. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero esa ha sido la historia siempre. El diablo buscando desmentir la palabra de Dios. Y quiero que partamos de este fundamento para que podamos entender claramente esta predicación de hoy, porque hoy en día no es diferente. Estamos viviendo un tiempo en el que de manera masiva, mediática y con mucha fuerza, el diablo y sus ángeles se han empeñado con todas sus fuerzas en engañar a la gente, haciéndoles creer que Dios es un ser mentiroso, egoísta, malvado y cruel. Ahora bien, ha llegado al punto de no solo negar lo que Dios ha dicho, sino negar al mismo Dios. Así que para decir que es un mentiroso, el diablo hoy y durante siglos está diciendo cosas como estas: la Biblia es invención humana, así que le está restando la inspiración divina. También el diablo ha hecho que la gente repita la siguiente mentira: la Biblia muestra a un Dios cruel que mata naciones y acaba reinos. ¿Cómo es posible que Dios, el Dios del amor, haya dicho a Israel: vaya y destruya una nación, vaya, destruya pueblos? Lo que no le han dicho a la gente es que cuando Dios dio esa orden es porque esa gente, esas naciones, habían pervertido tanto la vida humana que dice la Biblia que el clamor contra ellos subía ante Dios y Dios mandaba destruir todo lo malo que ellos estaban haciendo. También el diablo ha dicho, y la gente cree, es que la Biblia es machista. Así que hoy que estamos viviendo un tiempo de surgimiento en el que el poder femenino, el feminismo y todas las corrientes progresistas están tratando de desvirtuar que lo que Dios ha dicho es correcto y es bueno, entonces han dicho: como Dios es machista, entonces Dios no ama a las mujeres, y las mujeres dicen: pues entonces ese no es nuestro Dios. También el diablo le ha hecho creer a la gente que la Biblia es arcaica o anticuada. Si usted observa, el tema de la homosexualidad hoy en día está siendo discutido con los líderes religiosos desde el siguiente punto de vista: no, es que ustedes hablan de Sodoma y Gomorra, pero es que eso es muy arcaico, eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Sin embargo, cuando uno piensa en la realidad del argumento, lo arcaico, lo antiguo, lo malo, no era que la gente siguiera las costumbres que Dios había creado de hombre y mujer para que tuvieran relaciones sexuales, tuvieran una experiencia sexual correcta, sino que lo malo, lo arcaico, es precisamente lo que va en contra de la naturaleza. También la gente dice lo que el diablo les ha metido: la ley de Dios que está en la Biblia es muy severa e inhumana. Y esto es lo que dice el diablo, y para llevarlo a cabo inspira al mundo por medio de un poder de engaño para que la gente, en primer lugar, busque la espiritualidad en los demonios que se disfrazan como ángeles de luz.
Miren qué curioso esto. A la gente le cuesta tener una relación con el Espíritu Santo de Dios, pero no les cuesta tener una relación con demonios por medio de el yoga, las invocaciones por medio de hechicería, brujería, chamanismo. Así que, ¿qué hace la gente? La gente dice, no, es que Dios me exige mucho, los demonios me dan mucho, así que prefiero más bien a los demonios que al Dios que me exige mucho. También el diablo ha traído una ola sobre la humanidad en la que hay un propósito. Hay que callar a los cristianos. Hay que cerrarles las puertas a los cristianos en los medios de comunicación. Hay que hacer que las iglesias desaparezcan. Hay que perseguirlos de tal forma que el mensaje no se proclame. Queridos hermanos, la historia nos ha mostrado tiempos de mucha oscuridad en los que los cristianos y la palabra del Señor han sido perseguidos, asesinados, quemados. La mayoría de esos casos siempre fue no por ser cristiano, sino bajo el argumento del vituperio, la mentira y el falso testimonio. En el primer siglo en Roma empezaron a perseguir a los cristianos y entonces ellos decían, es que ellos están diciendo que hay otro rey que no es César, sino que es Jesús. Pero después empezaron a decir, es que esos son una secta y es una secta muy rara porque allá cometen incesto. Imagínense que entre ellos, que son hermanos, entre los mismos hermanos, se casan y tienen hijos. Entonces decían que era incesto, pero no es que fueran hermanos, hijos de un mismo papá y de una misma mamá, sino que siguiendo la costumbre bíblica que enseñó el apóstol Santiago, hermano medio del Señor Jesús, él dijo, cuando ustedes se traten, trátense como hermanos. Entonces empezaron a acusarlos y los quemaban vivos y los metían al Coliseo romano para que las fieras los despedazaran. Los cristianos verdaderos simplemente sonreían y entregaban sus vidas sin que tuvieran de parte de los romanos ninguna forma de decir, no queremos esto. También el diablo hoy ha venido con una ola en el que dice, hay que reeducar a la población con un nuevo estándar moral que es absolutamente inmoral. Observen que a nosotros nos enseñaban cosas muy sencillas como cómo sentarnos en un lugar. ¿Se acuerdan del manual de Carreño? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señorita, ¿cómo está? Hoy no se está enseñando eso. Observe que hoy la educación está ligada ni siquiera a la ciencia, ni siquiera al conocimiento, sino a que la gente escoja la inmoralidad como un valor supremo, tratando de hacerle creer a la gente que la selección del sexo no es una cosa que Dios ha decidido, sino que es un fluido que con el paso del tiempo cada persona puede elegir. También el diablo ha dicho, hay que infiltrar a las iglesias para que falsos maestros desdibujen la verdad de Dios. Así que, ¿qué es peor? ¿Que el mundo predique algo que es falso o que desde un púlpito cristiano se predique algo que es falso? Sinceramente, es peor que se predique desde el púlpito. Y si tuviéramos que elegir lo peor, pues peor es acá, porque cuando usted viene aquí a congregarse, usted viene con una decisión. Quiero que me hablen la verdad de Dios, porque esas palabras del Señor Jesús cuando dijo, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres, no son solo una premisa, no son solo un texto bíblico, es el poder espiritual de Dios obrando en nuestra mente para que entendamos la voluntad de Dios. También el diablo ha dicho, a esos predicadores y falsos maestros hay que darles fama, a esos que no tienen temor de Dios hay que darles fama, para que además de engañar a la gente, siembren discordia sobre asuntos doctrinales, morales y fundamentales. Así que hoy tenemos a la iglesia dividida. En la mayoría de asuntos no dogmáticos. Pero quiero que sepa esto, hay una división que es correcta. Y esa división correcta es porque yo no me quiero juntar con nadie a quien no le importe lo que Jesús ha dicho. Si hay un pastor, por muy famoso que sea, por mucho dinero que sea, que tenga para salir en televisión y decir cosas, pero si él está diciendo que lo que Jesús ha dicho es diferente o es de otra forma, no me importa su amistad, no quiero ser su amigo. No quiero que me convoquen a lugares donde va a haber predicadores que se están encargando de decir que la doctrina cristiana está un poquito pasada de moda y que tenemos que modernizarla. También el diablo ha dicho, hay que exaltar a los predicadores que dicen lo mismo que dijo Eva y que escuchó de la serpiente.
Eso no es cierto. Así que hoy se están levantando predicadores a decir, es que ese texto no significa eso. No, es que ese texto ya no aplica porque ahora estamos en la doctrina de la gracia, así que ya no necesitamos la ley de Dios, hermanos. Hoy tenemos una amenaza muy grande como iglesia que no proviene tanto de afuera, sino de adentro. Porque he visto en la historia que cada vez que las amenazas de afuera con persecución vienen sobre la iglesia, eso en vez de apagar a la iglesia, eso aviva a la iglesia, hace que la iglesia crezca. El problema está dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Y esa amenaza consiste en que se han levantado muchos predicadores para segmentar, desmembrar, fraccionar y dividir la palabra de Dios diciendo cosas como estas. Ese texto ya no aplica para hoy. Y entonces cuando usted es un lector juicioso de la Biblia y cuando usted viene a una iglesia donde se escucha y se predica la Biblia, usted va a decir, si no aplica, entonces, ¿qué aplica? También dicen, estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Quiero que sepa esto. Dios siempre se ha relacionado con la humanidad por medio de su gracia. Inclusive en el tiempo de la ley. La ley era gracia de Dios, porque era el deseo de Dios de tener un pueblo santo para Él. Pero también están diciendo esto, los cristianos bíblicos son religiosos y fanáticos. No necesitamos predicación bíblica, necesitamos milagros, necesitamos motivación. Peor aún, están los que están diciendo, el Antiguo Testamento no hay que predicarlo. Ya eso pasó de moda. Y la peor artimaña del diablo es que le ha hecho creer a una gran porción de la iglesia del Señor que no hay que cumplir los mandamientos de Dios. Ahora bien, Jesús, que es Dios, ¿alguien puede dar gloria a Dios por eso? ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Jesús, que es Dios. No, si estamos declarando esto, vamos a darle un fuerte y nutrido aplauso al Señor. Jesús, que es Dios. Antes de proseguir, quiero que declare esto conmigo. Diga, Jesús, tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Así que prosigo. Jesús, que es Dios, en su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Omnisciencia es uno de los atributos de Dios. Omnisciencia significa que Él todo lo sabe. Omnisciencia significa que no hay pensamiento que esté alejado de Él o que Él no pueda entender, no pueda saber. Omnisciencia significa que inclusive nosotros tenemos secretos tan guardados que están perdidos en nuestra memoria, pero Él los conoce. Omnisciencia significa que en Él se cumple lo que dice el Salmo, no está aún la palabra en mi boca cuando Él ya la conoce toda. Omnisciencia significa que no ha terminado mi vida y Él ya sabe cómo moriré y cómo será la vida eterna. Jesús, que es Dios en su omnisciencia, es decir, en su conocimiento absoluto, sabía que nosotros también viviríamos esta época en la que la Biblia sería impugnada, burlada, perseguida, vilipendiada, denigrada, obstaculizada. Y para que quedara claro su pensamiento, hace 2000 años con sus verdaderos discípulos, lanzó una expresión para que nosotros y toda la iglesia de toda la historia la escuche siempre y la tenga en cuenta. Él dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Los fariseos de la época del Señor y las sectas como los saduceos, antes y en la época del Señor, ¿sabe qué hicieron con la ley de Dios? Dijeron, eso está muy difícil de entender. La gente no se lo va a aprender, así que empezaron a rebajar el estándar de la ley de Dios. Así que, por ejemplo, si Dios había dicho cosas como, no matarás, pero ellos querían asesinar a alguien, ellos decían, no se asesina, pero vamos a pensar cuándo no asesinamos, cuándo sí es conveniente y cuándo no.
Dios había dicho, el día del sábado, en el Shabbat, todos van a guardar reposo y nadie va a llevar una carga. Y ellos dijeron, vamos a interpretar qué es una carga. Así que dijeron cuánto tiempo o cuánto podían recorrer en el camino, qué era una carga, qué podían tener y qué no. Rebajaron la ley de Dios tratando de interpretar lo que cada uno podía cumplir y no lo que Dios había dicho. Ahora bien, recuerda que veníamos diciendo que el diablo siempre ha querido impugnar y desmentir la palabra de Dios. Pues cuando el Dios verdadero se hace hombre, Él va a decir, yo mismo no vine a negar mi palabra, yo vine a cumplirla. Así que Él dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y al estudiar este texto, me encantó encontrar lo que significa esa primera expresión, no piensen. Observe cómo empieza el texto, no piensen. Y esa palabra no piensen significa que le está diciendo a sus discípulos, ni se les ocurra argumentar que hay una nueva ley, basada en lo que ustedes estiman o creen correcto. Él no está diciendo que no pusiéramos a funcionar el razonamiento, no faltaba más. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar razón para que luego no la usemos? No, lo que Él está diciendo es no cambien la norma. Porque cuando ellos cambiaban la norma, lo hacían como cuando, por ejemplo, usted le ha dado una instrucción a alguien y a pesar de haber sido sumamente detallado, quien recibió la orden decidió cambiarla en el camino. Permítame, le pongo un ejemplo. Hijo, voy a entrar un momento al banco. Espérame aquí hasta que regrese. Resulta que había mucha fila. Pasaron 3 horas y cuando el hombre salió, el hijo no está. Así que lo llama por teléfono y cuando le contesta, el papá pregunta, hijo, ¿dónde estás? Pa, en la casa. Hijo, pero no te dije que esperaras mientras yo salía. Ah, pa, es que como usted se demoró tanto, y aquí viene la expresión, yo pensé que usted se había ido. Y ese yo pensé significa que va a argumentar que hay otra forma de hacer las cosas y no como se le ordené. Mi amor, por favor que no se te olvide pagar hoy la cuenta de servicios. Hoy es el último día, ya son 2 cuentas vencidas. Si no pagamos nos las van a cortar. Por favor asegúrate, ve al banco. Resulta que ella estuvo muy ocupada lavando trastes, cambiando pañales, haciendo almuerzo, cuando, oh Dios, 4:23 de la tarde y dijo el banco. Se me olvidó y entonces fue y cogió el internet y resulta que como ya son 2 cuentas vencidas y no funciona por internet, se cerró. Así que llega él por la noche, amor, ¿qué más? Bien. Y ella toda nerviosita, ya va a preguntar. Amor, le hice juguito, el que a usted le gusta tanto, tomate con maracuyá revuelto con mango y fresa. Amor, ¿pagaste la cuenta de servicios? Amor, no. ¿Por qué? Ay, amor, yo no sé, yo pensé que iba a dejarlo para más tardecito y se me olvidó. Ese yo pensé significa cambió la instrucción. Todos los que hemos experimentado lo que es desobedecer, desobedecemos porque cambiamos en nuestro pensamiento la instrucción que hemos recibido. Ustedes que son jefes en una empresa o tienen personas a cargo, se deben haber dado cuenta que normalmente cuando una persona que está bajo órdenes suyas comete un error, normalmente comete un error porque él pensó que se podía hacer de otra manera. Yo pensé. Así que Jesús va a empezar diciendo, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. Saquen esa idea y esto tiene que resonar en nosotros hoy. Para todos aquellos que están diciendo es que la ley de Dios, el Antiguo Testamento ya no tiene validez, Jesús les está diciendo, no piensen que he venido a anular todo eso. Entonces el Señor Jesús dice,
No quiero que cambies tu manera de pensar en el sentido que tú tienes libertad para razonar. Lo que no quiero que hagas es pensar que en cuanto a mi presencia con ustedes, deben saber que yo no he venido a hacer lo que el diablo ha hecho, que es desmentir mi palabra. Yo he venido a darle cumplimiento. Entonces él menciona y dice, no piensen que he venido a anular, y menciona dos cosas, la ley y los profetas. Vamos a mirar rápidamente esta mañana algunos detalles. ¿Qué es la ley y los profetas? Hay por lo menos 5 conceptos acerca de lo que es la ley y los profetas. Para algunos, la ley y los profetas tiene que ver con todo el conjunto del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Rápidamente, alguien que levante la mano. Moisés, 39. En el judaísmo no son 39 libros, son 24. Son los mismos. ¿Por qué son 24? Simplemente porque nosotros dividimos primer y segundo libro de Samuel y ellos lo tienen completo. Nosotros dividimos primer y segundo libro de Reyes y ellos lo tienen completo. Nosotros dividimos primer y segundo libro de Crónicas y ellos lo tienen completo. Nosotros dividimos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ellos lo tienen completo como si fuera un libro porque son tan corticos que los tienen en un solo libro. Pero nuestros 39 libros del Antiguo Testamento y los 24 de ellos en el judaísmo son exactamente iguales, los mismos. Para otros, la ley del Señor tenía que ver solo con los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el judaísmo, esos 5 libros se conocen como Torá, que significa ley. Ahora bien, en términos generales, esa ley de Dios, y aquí viene el tercer concepto, está solamente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis como tal, no hay un tiempo de la ley. Hay algunos mandamientos de Dios, pero para el judaísmo la ley eran esos 4 libros. Ahora bien, para otros, el tema de la ley y los profetas, en quinto lugar, eran solo la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y solo los profetas, a partir de Isaías, Jeremías escribió Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós y todos los que mencioné ahorita. Sin embargo, parece ser que Jesús está pensando otra cosa. Jesús está pensando que todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento hace parte de la ley y de los profetas. En la época del Señor Jesús había 2 sectas principales. Estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos consideraban que todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Los saduceos consideraban que solo la ley o el Pentateuco eran la palabra de Dios. Entonces usted recuerda que, por ejemplo, hay comentarios en los evangelios en los que dice, es que los saduceos no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué aducían los saduceos que no había nada de eso en el Antiguo Testamento o en la ley para que ellos lo creyeran? Porque ellos decían, en la ley de Dios, es decir, en los 5 primeros libros, nadie habla de resurrección. Pero resulta que una vez unos saduceos fueron a ponerle una trampa al Señor Jesús. Señor, queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo te parece que una vez un hombre se casó con una mujer? Pasado un tiempo, el hombre murió y ella no había tenido hijos. Así que en esa familia había 7 hermanos y finalmente todos los hermanos, por la ley del levirato, que se casaban con ella, iban muriendo. ¿Qué era la ley del levirato? Si un hombre se casaba con una mujer y no tenía hijos, el papá de ese difunto tenía que darle al siguiente hermano a esa mujer para que se casaran, tuvieran hijos. Y el primer hijo que tuvieran sería el heredero no de ese papá que está vivo, sino heredero del papá que había muerto. Entonces ellos le dicen al Señor Jesús, Jesús, ¿cómo te parece que había 7 hermanos? Se casaron con la misma mujer, ninguno tuvo hijos. Y finalmente la mujer también murió. Y le preguntan, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será ella esposa? ¿Por qué estaban preguntando los saduceos eso?
Porque ellos decían, en la ley de Moisés no se habla nada de la resurrección. Así que si ahí no se habla de la resurrección, ese tema de la resurrección es un invento de los fariseos. Y Jesús, que es Dios, ¿alguien puede decir gloria a Dios? Les dijo, ustedes andan muy equivocados por dos razones. Porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. Y les dijo, en la resurrección de los muertos, la gente no se va a casar ni se va a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles de su Padre. Y para rematar el asunto, para decirles que en la ley de Dios, en los 5 primeros libros de la Biblia, sí se habla de la resurrección de los muertos, Jesús les dice, quien dijo todo eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que, queridos hermanos, en primer lugar esta mañana quiero decirle, se están levantando muchas iglesias, muchas sectas que están tratando de modernizar el Evangelio de Dios, y un primer argumento que están usando es, no necesitamos el Antiguo Testamento y peor aún, no necesitamos la Biblia. Quiero que sepa esto, cristianismo sin Biblia no es el cristianismo que viene del cielo. En segundo lugar, Jesús va a hablar de la vigencia de la ley. Y Él dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Piense muy bien en estos términos. Jesús está diciendo acá que sí hay un límite para el cielo y la tierra. Algún día el cielo y la tierra sí desaparecerán. La Biblia anuncia que hay un día en el que Dios va a derramar su ira y tanto el cielo como la tierra desaparecerán. El apóstol Pedro, poniendo un ejemplo de esto, dice, en la época de Noé todo fue destruido en la tierra por medio del agua. Pero va a llegar un día en que ya no va a ser por medio del elemento agua, va a ser por el fuego. En ese día los cielos van a ser doblados como si fueran una cortina. Algunos piensan que él está hablando más bien como de una servilleta o de algo que se dobla fácilmente y se tira. Y dice, y ese día todo en el cielo y en la tierra será quemado. Ahora bien, el Señor Jesús está diciendo, como todo se iba a acabar, usted debe saber algo. Hay un límite para la ley y ese límite es hasta que todo desaparezca. Ahora bien, le pregunto, ¿ha desaparecido todo? Y usted sabe, no ha desaparecido todo. Les decía que hay un tema recurrente en el ámbito de la iglesia y es el que tiene como objetivo deslegitimar los mandamientos de la ley de Dios, aduciendo que ahora estamos en la gracia de Dios. Así que se le dice a la gente, no hay que diezmar, no hay que congregarse, no hay que abstenerse del placer, puedes tatuarte, puedes ponerte piercing, no hay que seguir los mandamientos. Tal argumento es absolutamente equivocado por varias razones. Primera razón, el Dios que le dio la ley a su pueblo es el mismo Dios que nos ha llamado a ser su iglesia. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el segundo argumento. Pero el tercer argumento es este. El Dios que dijo, no adulteres, es el mismo Dios que hoy está diciendo, no adulteres. Pero aquí deberíamos nosotros empezar a pensar, ¿por qué hacemos una escala de valores con la ley de Dios? ¿Por qué pensamos que hay cosas que no se deben hacer porque las dice la ley de Dios? ¿Y por qué pensamos que hay otras cosas que sí se pueden hacer porque la ley de Dios está anticuada? No, queridos hermanos, no es así. Un hermano medio del Señor Jesús, hijo de José y María, parece ser que él es el primer hijo del matrimonio, llamado Jacobo, pero quien por costumbre vocal, sobre todo en el mundo hispanohablante, en la península ibérica, empezaron a decirle Santiago, escribió lo siguiente: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Permítame, le pongo un ejemplo. Le dice la mamá al hijo, mi amor, voy a salir a trabajar, quiero pedirte un favor. Cuando llegue debes barrer, trapear, haber sacudido. Por favor, lava los baños
y el hijo se está como cargando. Y cuando tu papá llegue, por favor, calienta la comida que ahí está. No se te olvide sacar la ropa de la lavadora y extenderla, por favor. Y saca al perrito 3 veces al día, ponle la comida. Y el muchacho ya está deseando, váyase. Pero la mamá abre la puerta y dice, y por favor, ve donde don Evaristo, el sermón ve donde don Evaristo y trae las verduras. Yo ya le dejé la lista a él. Mi amor, y como viene una zanahoria sin partir, por favor, pártela en cuadritos, la mezclas con las arvejas. Y el pobre hijo, la pobre hija están así como, wow. La mamá cierra la puerta, abre con la llave y le dice, por favor, téndeme la cama que no tuve tiempo, ¿me entiende? Y se va. Pero mire pues el concepto de ley. La mamá se va, el muchacho barre o la niña trapea, barren, sacuden, hacen todo lo que dijeron. Pero resulta que no hicieron una cosita. No lavaron los trastes del almuerzo. La mamá llega pasando por los cuadros. Bien. Va al baño, lo siente aromatizado. Miró la ropa extendida, abrió el congelador, efectivamente allá están las arvejas y la zanahoria picada, pero cuando volteó, vio la cocina llena de trastes. ¿Qué le dice la mamá? Inútil, usted no sirve para nada. En esta casa, si yo no estoy, las cosas no funcionan. Hay que hacerles todo. Usted no observa que la mamá va a reconocer todo lo que hizo. Santiago dice, si cumples toda la ley, toda, pero fallas en una cosita, resulta que has violado toda la ley. Eres culpable de haberla quebrantado toda. Y dice él, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Y Santiago dice, si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado toda la ley. Así que, hermanos, estos mandamientos de la ley de Dios hablan del amor de Él, de la bondad de Él, pero además deben generarnos a nosotros una pregunta. ¿Tenemos que cumplirlos? Quiero, antes de seguir, aclarar. Es cierto que no somos salvos por cumplir con la ley de Dios, porque si de eso se tratara, nadie puede cumplir con toda la ley de Dios, así que nadie podría ser salvo. Pero cumplir los mandamientos de Dios sí se convierten en un objetivo por una razón. Hay uno que cumplió toda la ley de Dios, y ese uno, sin que nosotros seamos buenos, nos ha cubierto con su obediencia, como dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, miren esto, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿A qué obediencia se está refiriendo? ¿A qué obediencia se está refiriendo que Jesús cumplió? A la obediencia completa de Él mismo como Dios, pero también a su expresión y deseo de no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a darles pleno cumplimiento. Algunos dicen, pero pastor, es que la ley dice que hay que sacrificar animales para que el pecador pueda remitir su pecado, pastor. Y si usted dice que la ley sigue vigente, entonces tenemos que presentar sacrificios a Dios. Sí, hermanos, hay que presentar sacrificios a Dios. Sí es necesario presentar aún hoy en día sacrificios a Dios por el pecado, pero entiéndame bien. Hoy, lo único que cambió es que el sacrificio ya no se hace con animales, sino con un sacrificio superior. Y ese sacrificio superior es de una sangre que está siendo presentada todo el tiempo ante el Padre, que es la sangre del Señor Jesús. Y eso significa que hoy sigue vigente la demanda del sacrificio. Lo que cambió fue el sacrificado, no la demanda de la ley. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y siguientes dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación,
entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Mire esto, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Así que cuando la gente dice, no, ya no hay que presentar sacrificios, ya no hay que matar animales, ya no hay que entregar ninguna sangre, en parte está equivocada. Porque está pensando en sacrificios de animales, pero no está pensando en el sacrificio que es mejor. Y ese sacrificio está vigente ante el Padre Celestial todos los días de nuestra vida hasta que Jesucristo regrese. Él está presentando una vez y para siempre la sangre del sacrificio con que nos ha rescatado. Entonces, ¿está vigente la ley de Dios? Sí. Y quiero que sepa algo más. Y está recargada en el nuevo pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo lo que se ha anunciado se cumpla. Y usted me preguntará, pastor, eso es general, pero ¿tengo que practicar la ley? ¿Tengo que hacerlo yo? Quiero que sepa, sí, pero recuerde, no para ser salvo. Porque algunos están intentando vivir la ley para ser salvos por medio de las obras de la ley. Pero ya vimos, si alguien violó un mandamiento, uno solito, ya violó toda la ley. Así que sí tengo que practicar la ley, pero no para ser salvo, sino porque soy salvo por la gracia de Dios. Y por esa gracia, Dios me da la fe como don para que crea en Jesús. Y por esa fe, entonces practico la ley. Mire lo que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a leer este texto en dos versiones. Nueva versión dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Por creer ahora en Jesucristo, entonces anulo la ley, me olvido de la ley. Y Pablo dice, de ninguna manera. Más bien, la confirmamos. Mire cómo dice la versión TLA. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, si venía siendo un adúltero, ese hombre acepta a Jesucristo como Señor. ¿Y sabe qué es lo primero que hace? Él escucha el mandamiento y dice, he aceptado a Jesús, ya no voy a adulterar más. Cuando una persona ha tenido por costumbre mentir, engañar, dañar a otros por medio del poder de la mentira y del engaño, hacerse pasar como si fuera alguien cuando en realidad no es nada, y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona dice, no puedo seguir mintiendo. Y algunas veces va a empezar a luchar porque como ya se acostumbró a la mentira, le salen facilísimo. Pero él va a empezar a decir, tengo que confirmar la ley, sin pensar en la ley, sino porque ahora el espíritu de vida está en él. ¿Y por qué lo empieza a hacer? Por el amor que ha recibido de Cristo Jesús. Y usted me preguntará, ¿cómo puedo practicar correctamente la ley? ¿Habrá alguna forma? En Mateo 5:19 el Señor Jesús siguió diciendo, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. He traído esta mañana una lista en unas hojitas a manera de un resumen de lo que son los 613 preceptos de los mandamientos de la ley de Dios. Aquí hay 19 páginas. Aquí hay 613 preceptos. Estos 613 preceptos, yo pensaría que usted y yo deberíamos sabernos los de memoria. Algunas veces las personas creen que la ley de Dios son solo los 10 mandamientos, son 613 preceptos. Aquí hay leyes que tienen que ver en cuanto a qué creemos de Dios, cómo comportarnos frente
al lugar de culto. Hay unas leyes que son 248 que se llaman mandamientos positivos. Y hay otras, las 300 y pico restantes, que se denominan los mandamientos negativos, porque siempre van a estar antecedidos por una palabra en la que Dios dirá, no tal cosa, no adulterarás, no matarás. Y son los 365 mandamientos que tienen que ver con el no hacer. 613 preceptos que la mayoría de ustedes y todos nosotros desconocemos. No están en un libro ajeno a la Biblia, están en la Biblia. Los he traído uno a uno, cada uno con cita bíblica. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Pacho, del 1 al 248, dime un número, por favor. El 20. Dios dice que es un mandamiento construir un templo para Él. Ese mandamiento es para nosotros como iglesia. No lo hemos hecho. ¿Tienes tu Biblia ahí a la mano? Por favor, lee Éxodo 25:8. De los mandamientos negativos, Stephanie, por favor, dime un número del 1 al 365. 100. No se puede ofrecer un animal recibido como pago a una ramera o como precio por un perro. Lee por favor Deuteronomio capítulo 23, versículo 19. Pacho, ¿lo tienes? Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese es un mandamiento. ¿Estamos cumpliendo o no? Para todos aquellos que han dicho no es necesario ir a la iglesia, vea que sí es necesario ir a un templo. Es un mandamiento. Stephanie, ¿dijiste el 100? El 100 dice de los que no se puede hacer. No puedes ofrecer un animal recibido como pago a una ramera o como precio por un perro. Deuteronomio 23, 19. Dice así, no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Sigue, por favor. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Tengo que corregir la cita ahí, puede ser que está mala. Mire, son muchas citas. ¿Alguien más? Un mandamiento de estos 248. Fabio, un número del 1 al 248. Gracias, hombre, el más lejos. Deuteronomio 25:12, por favor. Mira todos los mandamientos que hay en relación a otros asuntos. Deuteronomio 25:12. Le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Imagínese. Pero pues no vaya a hacer eso con Claudia ahora, pues tranquilo. Leyes diversas sobre tantos asuntos. Queridos hermanos, puede ser, ¿cómo? Eso tan horrible. Eso tan horrible es lo que le va a pasar a más de uno por andar sacándole dinerito al esposo de la billetera al escondido. Queridos hermanos, tal vez usted dirá, esto es muy horrible. Y mire que de ahí parten nuestros conceptos para burlarnos de Dios y de su palabra. No de lo que Martica acaba de decir, no. Sino que hay cosas muy difíciles de hacer y de entender.
Y usted dirá, pastor, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger todos estos 613 preceptos, a estudiarlos uno por uno. Jesús dijo una cosa, y esa cosa debería ser suficiente para cumplir estos 613 preceptos. Él dijo que el mejor resumen de la ley no es que un pastor sacara los 613 preceptos en una lista. Él dijo que hay un resumen mejor. Y en Mateo 7:12, Él dijo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. 613 preceptos resumidos en un poco más de 20 palabras. Y usted se preguntará, ¿tengo que cumplir la ley de Dios? Y Jesús dice, sí. ¿Quieres que te roben? No robes. ¿Quieres recibir paciencia cuando seas viejo de parte de tus hijos? Dales paciencia cuando ellos son niños. ¿Quieres que la gente respete tu reputación y no hable falso testimonio de ti? Respeta la reputación de otros y no hables falso testimonio de ellos. ¿Te gusta burlarte de los defectos físicos de otros? Algún día alguien se burlará de ti por tu cojera o porque a medida que pasen los años te pones jorobado. ¿Lanzaste una mentira para salir de un problema? Esa mentira, si no labras el barbecho, te va a producir muchas mentiras y engaños y vas a ser desviado de tu rumbo porque alguien te mintió, porque tú mentiste. Algunas veces hablamos de los mandamientos de Dios con un interés, y es el interés de Deuteronomio 28, recibir las bendiciones de Dios. Pero hermanos, yo creo que nosotros deberíamos a pensar en la ley de Dios con otra conciencia. Y es que la ley de Dios no es gravosa. La ley de Dios es amor de Él para nosotros que somos su pueblo. Y entonces Jesús va a terminar esta parte diciendo que lo que hagamos con la ley tiene trascendencia en la eternidad porque va a hablar del reino de los cielos y la ley. Y dijo Él, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, quien no practique los mandamientos de Dios no va a entrar en el reino de los cielos. Porque quien no practica los mandamientos de Dios no es de Dios, no ha conocido a Dios, no ha nacido de nuevo. No hay cristiano verdadero, no hay cristianismo verdadero si no hay deseo de cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. En otras oportunidades he dicho, a medida que más entramos en comunión con el Señor, somos más conscientes de pequeñas cosas que hieren al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, porque estamos pecando y el Espíritu Santo nos dice, así no es. Y una persona humilde entonces escucha la ley del Espíritu Santo y su voz y dice, me tengo que arrepentir y no lo voy a hacer más. Hoy hay un falso concepto en la mente de la gente que dice, no, yo voy a dejar que pase el tiempo y cuando pase el tiempo esto se va a aquietar y cuando esto se aquiete a la gente se le va a olvidar este pecado. A Dios no se le olvida. Sin arrepentimiento no hay reino de Dios.
les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Pastor, ¿y qué es eso de superar la justicia de los fariseos y maestros de la ley? Significa que los fariseos y maestros de la ley fueron acusados por Jesús por ser hipócritas, porque ponían leyes que ellos no eran capaces de cumplir. Jesús los acusó de no mover ni un dedo para cumplir esos mandamientos que ellos se inventaban, pero no era la ley de Dios. Miremos algunos textos donde Jesús los confronta. Por ejemplo, en Mateo 15, versículo 1 y siguientes dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Observe, lo oral no era la ley de Dios. Esa tradición oral se llama el Talmud, una biblioteca sin fin que tienen los judíos hasta el día de hoy para tratar de interpretar todo lo que la ley de Dios dice con un solo fin: violar de la manera menos grave la ley de Dios. Y entonces observe lo que le va a contestar el Señor, versículo 3. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Ellos estaban preguntando por la tradición de los ancianos y Él les dice: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición. Y les va a explicar por qué se los está diciendo. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Eso está aquí en la ley. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Y miren las palabras del Señor: hipócritas, falsos. ¿Qué significa hipócritas? Ustedes actúan como si fueran santos, pero por dentro están llenos del infierno y de maldad. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Versículo 13 del capítulo 23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Pablo va a escribir y va a decir: hay una justicia superior que la justicia de los fariseos, porque la justicia de los fariseos son reglas que ellos se inventaron. Pero hay uno que ha cumplido por completo la ley de Dios, y ese uno se llama Jesucristo. Y quien entrega su vida a Jesucristo está teniendo una acción que en justicia es superior a la de los fariseos y maestros de la ley. En Romanos capítulo 10, versículo 3, Pablo dice: ¿no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes? La otra versión dice justificar. Pero eso han tratado de hacer, o por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Y miren esto: Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, porque ya no se trata de obedecerla, ahora se trata de cumplirla. Porque dice: ahora solo acepta a los que confían en Cristo por una razón. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen a la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca a la ley se salvará si la cumple. ¿Se salvó alguno? Ninguno. Al contrario, va a decir Pablo: esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, como se preguntan muchos: ay, ¿quién subirá al cielo para entender algo de Dios? ¿O será que bajará, versículo 7, al mundo de los muertos? Es decir, bajamos allá para que Cristo nos explique lo que no entendemos.
Versículo 8, más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Versículo 9. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. ¿Por qué? Por no haber cumplido la ley. Atención a esto. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. ¿Reconoce hoy alguno a Jesucristo como su Dios? Llegó el tiempo en el que entendamos, por esta ley Dios envió a su Hijo. Por su Hijo enviado, todo el que lo acepte recibe salvación. Si algo está deseando Dios de su pueblo, es que viva por su palabra. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.